Muchísimas gracias y buenos días a todos ustedes. Mil gracias por atender este webinar. Es para nosotros un orgullo y un placer estar con todos ustedes el día de hoy, esperando y deseando que todos ustedes y sus seres queridos estén bien en estos momentos. Nuevamente, de verdad, mil gracias por compartir con nosotros esta mañana del día viernes. Pues mira, hemos preparado una agenda que entendemos es de mucha actualidad y espero que sea de vuestro agrado. Tiene cinco componentes de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es de cómo responder a un ataque de cibercriminalidad, cómo responder de una manera de gestión empresarial a un ataque cibernético. Creo que es una temática que está bastante de moda en estos momentos que estamos trabajando en acceso remoto y estamos accediendo a quizás a nuevas maneras, a nuevos controles de acceso desde nuestras casas y como van a ver ustedes, pues el tema del cibercrimen es un tema bastante relevante en estos momentos. Entonces haremos una breve introducción, después hablaremos del impacto general del COVID en la gestión del fraude y de incumplimiento, para ya entrar posteriormente a lo que son las ciberamenazas y los ataques recientes que estamos viendo a nivel mundial, pero también con foco en Colombia. Ya para el punto cuarto, ya hablar de una gestión del gobierno corporativo, una gestión de cómo se debe de gestionar, repito, de un modelo de gobierno corporativo, una respuesta a un incidente como un riesgo, pero cómo se debe de gestionar ese riesgo. Y posteriormente entraremos a acciones ya concretas y respuesta a un incidente. Ya hablaremos de cómo son los pasos a seguir para una respuesta a un incidente. Como les comentaba Mafe, ustedes tienen la posibilidad de la plataforma de hacer preguntas que al final, con mucho gusto, podemos ir contestándolas. Esperemos que nos dé tiempo a muchas o a todas o por lo menos a casi todas. Bueno, aquí vamos a empezar ya con una alusión a Robert Mueller, que es el director del FBI, en una conferencia que se hicieron. Y a mí me gusta, es un poco antigua y ustedes ya seguramente la habrán visto, pero creo que es muy interesante. Decían en ese momento hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que van a serlo. Incluso esto se puede fusionar con una categoría de aquellos que han sido hackeados y lo serán nuevamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es una afirmación de que seguramente todos nosotros y todas las compañías seguramente nos vemos visualizados o nos vemos dentro de estas categorías. Por favor, siguiente slide, Mafe. Bueno, miren, estos son los ataques cibernéticos que estamos viendo durante la crisis, ante la crisis. Pues Latinoamérica, sí, desgraciadamente está siendo atacado. En el informe de Kaspersky, que es un informe que está midiendo en prácticamente tiempo real las ciberamenazas a nivel mundial, pues como ven ustedes, pues Colombia a día de ayer o de hoy, si fue el día de ayer, está en el puesto 21 del mundo, que es el país más atacado y bueno, pues eso nos está diciendo pues que las ciberamenazas en estos momentos de crisis en Colombia sí es un problema bueno, que vamos a explicaros pues cómo debemos de gestionar, repito, una realidad imperante, una realidad cruda, dura, que es que somos el 21 país más atacado del mundo. Siguiente slide, por favor. Bueno, vamos a hablar de temas generales, del impacto general del COVID en una gestión de fraude de cumplimiento. Siguiente slide. Y queremos contar esto porque creemos que es importante ponerle cifras también, cifras crudas, ¿no? Cifras reales del COVID. El COVID actual ha causado interrupciones en prácticamente todos los sectores. Esto que requiere que las empresas evalúen, se respondan y se recuperen lo más pronto posible a los nuevos obstáculos y los nuevos desafíos que está habiendo. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero miren ustedes las cifras, pues cómo son, ¿no? La verdad que son dramáticas, ¿no? El impacto en la economía de las compañías más grandes del mundo, que es el Fortune 1000, que es el Fortune 1000, el 94% de las compañías sí están viendo una interrupción en la cadena de suministros por efecto del coronavirus.
El coronavirus aumenta los temores de interrupciones del suministro de medicamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 14% de las instalaciones que fabrican componentes activos para la industria farmacéutica pues está en China. Pero miren el tercer aspecto. El 79% de las juntas directivas, del Board of Directors, afirman que sus compañías no están preparados para enfrentar un evento de crisis. Esto fue mediante un EY Resurvey que tenemos en EY, que con mucho gusto, pues si ustedes así lo necesitan o lo requieren, pues con mucho gusto se lo podemos compartir, pero prácticamente el 80% de las juntas directivas no estaban preparadas o piensan que no están preparadas para enfrentar un evento de estas crisis. Y el 1,3% sería el impacto del crecimiento global de este año por la propagación del virus, según advirtió Oxford Economics, a regiones fuera de Asia, que eso equivale a 1,1 trillones de pérdidas en ingresos. Es decir, esto es una realidad y queríamos poner estas cifras. Por favor, siguiente slide. Ya entrando en la que es la situación actual. Bueno, miren, yo como socio del área forense y, bueno, aquí mi equipo también del área forense, nosotros lo que hemos visto es que en estos momentos de situaciones actual en la que estamos viviendo, en la que trabajamos de manera remota, en la que estamos, pues sí, seguramente manejando controles, procesos, estamos viviendo nuevos riesgos que nos están dando que el triángulo de fraude, que son los factores por los que un defraudador comete un fraude, que es la presión, la oportunidad y la racionalización, están incrementándose de una manera exponencial. Por eso hay una presión por asegurar la continuidad del negocio, hay manejo, como repito, de la información fuera de la oficina, hay mucha movilidad, hay flexibilización de los controles, hay accesos remotos, hay uso de canales no convencionales y entonces los riesgos de fraude pues están incrementando, repito, exponencialmente. No voy a hablar de estadísticas, pero sí les puedo decir que he visto industrias que han sido atacadas y han sido objeto de fraude, no solamente de cibercrimen, pero también de malversación de activos, como comento de los riesgos. Se ha incrementado mucho la corrupción, se han incrementado mucho los fraudes internos, externos en la cadena de suministros con terceros, de colusión, es decir, de malversación de estados financieros, cibercrimen, que vamos a contarles, por supuesto, que también, por unos porcentajes altísimos. Hemos visto incrementos incluso del 400% en los riesgos de fraude, repito, en estas 4 categorizaciones. ¿Y qué hemos visto? Bueno, hemos visto situaciones observadas, que les vamos a contar, son 9. Hemos visto acceso, exfiltración, exposición de información confidencial y sensible, hemos visto alteraciones en los datos del beneficiario en los procesos de pago, hemos visto unos incrementos en las líneas de crédito de clientes con deudas, hemos visto ransomware, secuestro de información a través del cifrado, que esto es un tema que vamos a explicarles, hemos visto suplantación de identidad, hemos visto alteraciones en los flujos de aprobaciones, hemos visto afectaciones de la integridad y disponibilidad de información, hemos visto aprobaciones en descuentos, pagos, términos que no cumplen con las políticas. ¿Por qué? Porque se hacen de una manera, pues quizás express, rápida, por temas de hay que hacerlo ya. Hemos visto creación de nuevos clientes y proveedores sin cumplir con la debida diligencia o con los informes de los background checks que ameritan las políticas de gobierno corporativo y de cumplimiento. Entonces, ante estas situaciones, pues lo que tenemos que preguntarnos es qué debemos hacer, ¿verdad? Para mitigar el riesgo y qué debemos hacer. Pues lo que debemos hacer es ver primero cuáles son los riesgos nuevos que estoy teniendo de fraude y de corrupción, incluido el cibercrimen, y tenemos que gobernarlo, tenemos que gestionarlo mediante pues, controles adicionales que tenemos que implementar y haciendo monitoreo a estos posibles riesgos mediante el uso pues, de analíticos o de herramientas que vamos a explicarles. Y en el momento en que pase algún evento, pues hay que responder en lo que son los protocolos de respuesta. Les vamos a contar uno, que es el protocolo de respuesta a un ataque de cibercrimen, pero que sepan ustedes que estos protocolos son muy similares al protocolo de respuesta que las compañías tienen que tener con protocolos para cualquier acto de riesgo de fraude, como puede ser, repito, malversación, corrupción o fraudes financieros. Siguiente slide, por favor. Ahí la pregunta que nos tenemos que hacer también es cómo afectan las ciberamenazas en la evaluación de los riesgos. Seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es mi riesgo a día de hoy del tema del cibercrimen en particular? Yo creo que siempre hay que hacer esta multiplicación. Primero es la amenaza, es qué puede fallar si ocurre un incidente, es la vulnerabilidad, qué tan susceptible es la organización a ser atacada,
Y lo tercero que tenemos que ver es el impacto, que es la parte económica, que es el impacto, el efecto financiero, operacional, legal o regulatorio. Y es lo que vamos a tratar de explicarles. Esto no consiste simplemente en una parte de la amenaza o la vulnerabilidad. Tenemos que ver el impacto, tenemos que ver el potencial daño económico, que es lo que se denomina en el argot del riesgo el quantum, ¿no? Entonces, muchos de los supuestos deben informar la ecuación, y los directores y las juntas directivas lo que están buscando también es esto, es buscar las mediciones financieras para tomar las decisiones directivas más importantes, y ahí podemos hablar, repito, de amenaza, de apetito al riesgo, modelos de scoring de riesgos, evaluaciones de riesgos, pero sí creo que en los temas de cibercrimen sí también tenemos que hablar de los tres aspectos de esta ecuación, y no quedarnos simplemente pues en la primera, en algunos casos en la segunda, en algunos casos primera y segunda, pero en pocos casos hemos visto que se incorpora la tercera de los aspectos del riesgo. Y la pregunta es, ¿comprenden los miembros de las juntas directivas la exposición del riesgo de ciberseguridad de la organización en términos de valor en dólares? Es decir, de alguna manera es, ustedes como juntas directivas o como board of directors o la administración, oiga, ¿ustedes conocen cuál es el posible impacto o en términos económicos, dólares o pesos colombianos, no importa ese valor? Pues la respuesta es sí, 29%, no, 71%, según una encuesta que también hicimos de transmisiones por internet de Anyway Better Question for Boards, que también con mucho gusto, si ustedes así lo requieren, os lo podemos facilitar. Siguiente slide, y bueno, ya voy a dar paso, siguiente slide, por favor, ya voy a dar paso a Santiago, que es uno de nuestros expertos en EY en los temas de ciberamenazas y ataques, para que os va a explicar, y Santiago y Fabián nos van a explicar ataques recientes que estamos viendo en el mundo, pero también en Colombia. Por favor, Santiago. Hola Ignacio, gracias. Buenos días a todos. Gracias por darnos la oportunidad de conversar con ustedes. Estamos ya entrando en materia de ciberseguridad y cuál es el panorama particular del impacto de toda esta pandemia relacionada al COVID-19. Siguiente slide, por favor. Ok, como un impacto en la crisis de ciberamenazas y desde una visión técnica, estamos viendo un incremento en campañas de actores que están tratando de penetrar o de sacar información o de algún tipo de beneficio de varias maneras. Entre esto, hemos visto un incremento de correos de phishing relacionados al COVID-19. Estos correos están enfocados en extraer credenciales del Office 365 o otros gestores de correos y también distribuir malware. El 80% de las campañas de ataques que se están realizando en la actividad están relacionados con la pandemia, con el COVID-19. Cuando normalmente se compromete una cuenta, esta cuenta permite reenviar correos maliciosos propios de la empresa y con eso se aumenta el alcance y también la credibilidad para los otros usuarios, puesto que si ya está una cuenta comprometida, las personas ya pueden, bueno, confiar un poco más en estos correos. Hemos visto también ataques dirigidos al personal que se encuentra trabajando desde manera remota, ya que los dispositivos e información usados durante el trabajo son vulnerables a ataques cibernéticos. Esto teniendo en cuenta que muchas empresas no se encontraban preparadas para los eventos causados por el COVID-19 y en muchos casos tuvieron que recurrir a computadores personales que no, pues precisamente no tienen una capa de seguridad adecuada para el trabajo remoto. Hemos visto también el incremento del uso del COVID-19 para los ataques cibernéticos y los dominios que se registran. Hemos visto un incremento y software de aplicaciones y software maliciosos con contenido de ransomware. Incremento de vulnerabilidades en proveedores y terceros conectados a la organización. El 70% de los correos electrónicos orientados a esparcir malware están también orientados a filtración de credenciales. Hay un 50% de probabilidad de que un sitio web, incluya el término COVID-19, sea falso. O sea, uno de cada dos sitios web que contengan datos asociados a la pandemia pueden capturar nuestros datos para ser usados en beneficio de un ciberdelincuente. Estamos hablando no solo de sitios web que no sean como registrados, sino también con noticias informativas, estadísticas y de ayuda social. Ya en febrero del 2020 existían 21 casos de fraude relacionados con el COVID-19.
Imagínense lo que en este momento deben haber. Siguiente slide, por favor. Ok. En este slide vemos una oportunidad para conocer ya como el estado actual del cibercrimen en Colombia, para entender qué es lo que está pasando acá en el último año y ubicarnos más en nuestro territorio. Basados en la información dada a conocer por la Policía Nacional con los índices de cibercriminalidad del último año, eh, cabe destacar que en los casos reportados como cibercrimen, el 54% se ha aumentado en comparación con el 2019 y la motivación principal de la cibercriminalidad ha sido económica y pues monetizar estos ataques. En este reporte encontramos también los 4 delitos más denunciados por los colombianos. Entre estos están hurto por medios informáticos con 31.058 casos, en los cuales los cibercriminales buscaron comprometer los dispositivos que interactúan entre sus usuarios y la de sus cuentas bancarias. En segundo lugar, se encuentra la violación de los datos personales. Esto con el robo de identidad digital para empresas y personas, y se encontraron 8.039 casos. En tercer lugar, se encuentra el acceso abusivo a los sistemas, que es como comúnmente los cibercriminales intentan iniciar un ataque. Esto tiene 7.994 casos. En cuarto lugar, se encuentra transferencia no consentida de activos, permitiendo a los cibercriminales transferir recursos de la empresa a otras personas. Hay 3.425 casos reportados. Para los siguientes slides, Fabián nos colabora. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Santiago, por la participación. Podemos pasar al siguiente slide. Muchas gracias en este. Como tal, vamos a enfocarnos en este momento en ver un poco más cómo está nuestro panorama local. En nuestro panorama local, los principales actores ante temas de ciberamenazas tenemos al Centro Cibernético, tenemos al CECIR y tenemos también al Ministerio de las TIC. Todos ellos han integrado y han denunciado gran parte de las campañas que se han realizado últimamente con respecto al COVID-19 y especialmente con respecto a estos bonos o posibles entregas de dinero que el gobierno va a hacer hacia las personas necesitadas. Los criminales o las personas han enviado eh, links o campañas de phishing en las que han buscado que estas personas pues ingresen y poder robarle sus credenciales o información con respecto a ello. Por favor, la siguiente slide. Como tal, aquí vamos a explicar un poco sobre lo que son los vectores de ataque recientes. Vamos a iniciar con ingeniería social. Con respecto a ingeniería social, básicamente los criminales lo que realizan es una búsqueda sobre la información de una persona o de una empresa por medios de internet, entre otros. Aquí con esa acumulación de información empiezan a generar un mapeo para realizar una suplantación de identidad y así poder enviar correos electrónicos o intervenir comunicaciones en las mismas empresas para hacerse pasar por otras personas y al hacerse pasar por otras personas, pues hacer que pues, las personas que son encargadas de realizar pagos o ciertas acciones, pues caigan o lleguen a realizar transacciones indebidas. Como un segundo vector de ataque, que es un complemento de la ingeniería social, vemos el phishing, los sitios web falsos y los correos electrónicos. Debemos tener en cuenta que más del 80% de los ciberataques exitosos atacan al eslabón más débil, que en este caso es el factor humano, son las personas. ¿Cómo lo hacen? Enviando cadenas de correos, cadenas de mensajes de texto al móvil, pueden enviar pues, cadenas para hacer el uso o el robo de credenciales de la persona y luego poder comprometer la infraestructura tecnológica de la compañía o comprometer sus cuentas personales en cuanto a ámbitos de bancarios o pues entre otros. Vemos también que una de sus técnicas es el uso de phishing por medio de malware, en el cual envían un programa malicioso, el cual puede instalarse en el computador o pues también puede redirigirlos a otro sitio web donde puede capturar su información o sus contraseñas. Es importante tener en cuenta como un tercer vector de ataque que se presenta la extorsión, el robo de información y el daño de marca. ¿En qué se relaciona el robo de información y daño de marca? Cuando las personas o estos actores que buscan hacer un mal ingresan a lo que es tu infraestructura tecnológica, pueden estar robando la información. Al robar la información, esto puede representar un problema legal o puede también hacer un daño de marca al hacer pública esta información.
Muchos de los desencadenantes de estas materias son lo que es el hacktivismo o amenazas internas, entendiéndose como amenazas internas un posible empleado que de alguna manera no se siente conforme con las situaciones. Podemos ver también como vectores de ataques recientes la interrupción a las operaciones. Eso es un tema que ha sido muy conocido posiblemente en el último año, después de WannaCry, en el cual un ransomware lo que busca es cifrar la información de un disco duro, exactamente de una computadora, de un servidor o afectar la infraestructura tecnológica. En esta ventana de ransomware hay que tener en cuenta que los atacantes buscan ingresar a la plataforma de tecnología de la compañía a dejar este software malicioso. Al lograr cifrar esa información, ellos buscan una materialización, lograr encontrar un medio económico para satisfacer sus necesidades, en el cual piden un rescate para poder devolverte la información. Varias de estas, pues digamos, como representativos en los últimos tiempos, tenemos Trickbot, Emonet, Maze, Ryuk o Doppelpaymer. Y como un quinto vector reciente de ataque, podemos estar viendo la migración a esta nueva infraestructura de nueva normalidad. ¿Qué ha sucedido? Como ya lo hemos explicado un poco antes, las empresas tuvieron que acelerar o maximizar para que sus empleados pudieran trabajar en casa. Al hacer esto, hicieron una migración digital muy rápida. Y esta migración digital es donde los atacantes se aprovechan de las fallas existentes en nuestra infraestructura tecnológica o en estas nuevas infraestructuras tecnológicas, buscando explotar cierta variedad de vulnerabilidades inherentes de estos servicios de VPN, servicios de herramientas de soporte remoto que los usuarios están utilizando. Al explotar estas vulnerabilidades, ellos logran ingresar a la plataforma tecnológica y o logran tener una puerta de entrada a las computadoras de las personas. Esto es, en materia de programas, podríamos estar hablando de una plataforma como Citrix, una plataforma de VPN, una plataforma como Zoom, o de escritorios remotos no asegurados debidamente por el parcheo seguro. A continuación nos va a colaborar Sandra Calderón con las siguientes slides. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de lo que es la gestión de respuesta a incidentes y cómo desde una óptica de gobierno corporativo pues debe ser gestionado. Normalmente, siguiente slide, Mafe, por favor. Cuando hablamos de un ciberincidente, pues lo primero que se nos viene a la mente es que el equipo de tecnología o el equipo de seguridad de la información es quien debe pues hacer frente. Sin embargo, como lo vamos a ver a continuación, pues la idea es que muchas de las áreas de la compañía deben estar involucradas porque el ciberincidente pues tiene afectaciones no solamente para la parte de infraestructura tecnológica, sino en otras áreas y consecuencias. Por ejemplo, uno de los aspectos es el equipo de respuesta. Entonces, el equipo de respuesta que se conforme para la definición de una respuesta en un incidente debe tener la autoridad y capacidad para tomar decisiones pues, de manera oportuna y en el momento. Deben ser representantes de cada unidad de negocio que tienen conocimiento de la propia, de los negocios que se llevan en esta unidad que pudo haber sido atacada, deben tener la capacidad para comunicarse con los ejecutivos de la compañía y tener las habilidades técnicas para detectar e identificar el incidente. Cuando hablamos de una respuesta a incidentes, este plan debe estar documentado, debe estar aprobado y debe pues, estar definido con anterioridad, ¿no? No esperar que tengamos un incidente para definirlo, sino como lo estamos viendo, esto debe estar definido con anterioridad. También hay unos principios que son rectores ante los incidentes y pues esto nos sirve para tomar decisiones informadas, para dejar procedimientos claros y priorizar la respuesta a incidentes, dejar una metodología clara para recopilar, analizar y reportar los hallazgos, ayudar a garantizar que la información sea precisa, concisa y oportuna, esto en el caso de que debamos comunicar a diferentes entes como son interregulatorios, casas matrices, juntas directivas, a minimizar el proceso de gobierno y los tiempos de respuesta. Por ejemplo, cuando debemos delegar autoridades, cuando de pronto una persona que está definida para la respuesta al incidente no se encuentra, pues cómo debemos reaccionar. Debe haber un plan de comunicación y difusión, esto bien sea al interior de la compañía o en entes externos, como lo mencionábamos, temas regulatorios. Debe haber una identificación de los canales de comunicación y canales de comunicación alternos,
Se deben establecer los roles, responsabilidades y las líneas de comunicación, campañas activas de concientización, porque como lo mencionaban Fabián hace un momento, cuando una compañía es atacada, pues los delincuentes buscan varios frentes para atacar. Entonces es importante que apenas se detecte un posible incidente, pues también se dispare estas campañas de comunicación al resto de la organización y también deben incluir varias funciones del negocio. Y por último, tenemos el monitoreo que debe tener una visibilidad de la infraestructura tecnológica, un plan de pruebas a controles, un monitoreo continuo tanto de red, de usuarios y de sistemas, el seguimiento de la resolución de incidentes y una base de mejora continua. Y como lo mencionábamos, pues diferentes áreas de la compañía deben participar en una gestión de respuestas a incidentes, como es el área, pues por supuesto, de seguridad de la información, también el área de reclamaciones de seguros. Muchas veces esta área se encuentra en el área de riesgos y debemos involucrarlos porque es importante conocer si la compañía se encuentra protegida frente al riesgo de ciberincidentes. Si es así, pues cómo se debe hacer la reclamación al seguro, cómo se puede hacer la recuperación del daño. Debemos involucrar al área de relaciones públicas, esto porque pues dependiendo del incidente debemos comunicar internamente, bien sea a la junta directiva, bien sea a casa matriz, o si el tema ya trasciende a otras instancias, pues debemos tener en cuenta que se debe comunicar a los entes regulatorios. También debe estar involucrado el equipo de plan de continuidad de negocio, pues esto para hacer la contención y las respuestas prontas. El área de cumplimiento, pues como segunda línea de defensa, de cumplimiento de riesgos e incluso también el área financiera. En cuanto al área de cumplimiento, porque si hay una afectación en el tema de protección de datos, pues también debe el área tomar como las medidas y las recomendaciones necesarias. El área financiera, porque como lo mencionaba Nacho, pues es importante hacer la cuantificación del daño y pues determinar cuál es el impacto de este en la compañía. Y por último, el área de litigios o el área legal, porque en muchos casos, dependiendo si dentro del vector de ataque y dentro de la causa raíz del incidente identificamos que hay un responsable, bien sea interno o externo, pues se deben iniciar medidas, bien sea de carácter civil, penal, ante las autoridades. Ahora ya voy a dar paso a Derek para que nos explique ya con acciones concretas cómo es el manejo de una respuesta a incidentes. Muchas Gracias. gracias, Sandra. Buenos días a todos y gracias por su participación. Siguiente slide, por favor. Entonces, ahora vamos a ver, una vez que nos damos cuenta que tenemos todas estas vertientes dentro de la gestión de un incidente, ahora hay que preguntarnos, ¿y cómo respondemos a un incidente como tal? Y particularmente en este caso a incidentes cibernéticos, como mencionaba Fabián, esas ciberamenazas a las que estamos expuestos día a día en nuestra infraestructura crítica. Aquí particularmente tenemos varios pasos para lo que es el modelo de respuesta a incidentes. En primera instancia tenemos la preparación. La preparación como tal busca que antes de que suceda un incidente estemos listos para poder accionar los procesos, que tengamos una cadena de notificación, un plan de respuesta a incidentes, que sepamos a quién incluir el día de mañana si sucede un incidente donde hubo una potencial filtración de información, si se le está notificando al compliance officer, a risk management o a la unidad correspondiente con respecto a los riesgos que podrían activarse en una respuesta a incidentes. Aquí también es importante que podamos identificar cuál es la infraestructura crítica y las amenazas más frecuentes o a las que estamos expuestas como empresa para poder establecer modelos de monitoreo y controles adicionales para poder identificar cuando sucede un incidente. Es la clave de todo esto es tener visibilidad sobre la infraestructura para poder saber qué fue lo que sucedió, en qué momento sucedió y cómo fue que sucedió y dar respuestas a todas esas vertientes, ya sea litigios, reguladoras, reclamación de seguros y continuidad de negocio y poder dar esas respuestas de manera propia y poder también ayudar a nuestra empresa a reforzar los controles en un futuro.
Es por eso que necesitamos prepararnos y establecer un plan de respuesta a incidentes de manera clara y concisa y que tenga los canales de comunicación necesarios para que toda la empresa esté al tanto de lo que está sucediendo. Siguiente tenemos la detección y el análisis forense. Como tal, lo primero es que una vez que tengamos visibilidad de la infraestructura, tenemos que saber detectar e identificar qué es normal y qué no dentro del comportamiento y el tráfico de nuestra infraestructura tecnológica. Aquí como tal, en la nueva normalidad, tenemos una situación donde tenemos estas computadoras, tenemos estos laptops, teléfonos que están ya de manera 100% remota y ya no se encuentran dentro de nuestra infraestructura de monitoreo como tal. Eh, entonces, ahora tenemos que pasar a una nueva vertiente donde tenemos que saber qué está sucediendo en esos espacios a los cuales no tenemos visibilidad, esa infraestructura que está lejos de nuestro alcance y cómo podemos detectar algún incidente ahora que tenemos esa infraestructura de manera remota. Aquí como tal, una vez que se acciona un incidente, tenemos que ser capaces de hacer un análisis forense. Esta base forense se centra en el principio de que no sabemos cuál es el impacto real del incidente hasta que lo investigamos. Entonces, como tal, no podemos seguir hacia adelante o ya después de ciertos pasos de que hicimos un análisis sobre el incidente, no podemos volver atrás y decir, ahora vamos a preservar evidencia porque nos dimos cuenta que este ransomware, que empezó como una encripción de archivos, en verdad fue el punto final de un ataque que anteriormente también hizo exfiltración de datos, que hizo movimiento en nuestra infraestructura, que afectó a varios componentes, a otros workstations, a otros servidores. Entonces, ya que llegamos a ese punto que nos dimos cuenta de la magnitud completa, ya es muy tarde para decir que ahora vamos a darle una base forense a esta respuesta a incidentes. Entonces, ya no podemos dar firmemente una respuesta ante autoridades, reguladores, porque ya perdimos esa oportunidad para adquirir esa evidencia en ese momento. Aquí como tal, luego tenemos la contención y erradicación. También unas virtudes del análisis forense y de la investigación como tal es poder accionar y poder identificar cuál es el impacto real que tuvo en la infraestructura y cuáles fueron la causa raíz de este tipo del ataque que sufrimos como tal. Entonces, de esa manera podemos proceder a establecer procesos, ya sean mediante las plataformas que cuenta la empresa, procesos para poder remediar lo que sucedió, para poder limpiar sistemas, para poder quitar la persistencia que tenga un atacante, porque un atacante va a buscar, una vez que ya esté dentro de tu infraestructura, lo que va a buscar es establecer métodos y técnicas para poder quedarse dentro de la infraestructura. Y como tal, se comienza a establecer mecanismos de persistencia, lo que se conoce como persistencia. Entonces, una cuestión en la contención y erradicación es aislar esos sistemas para poder identificar cómo exactamente están accionándose esos mecanismos que mantienen al atacante ahí y buscar y establecer lineamientos para poder removerlo a nivel empresarial. Después tenemos la recuperación y postincidente, donde buscamos remediar esos sistemas afectados y volverlos a poner en funcionamiento. Cabe decir que todo este proceso es bajo una sensibilidad de tiempo muy grande y particularmente cuando afecta procesos de continuidad de negocio, donde la disponibilidad de nuestros servicios pueden estar afectando la operación completa de la empresa. Entonces, también tenemos las reuniones de lecciones aprendidas que son muy importantes, donde buscamos ayudar a la empresa a mejorar, a aprender de los incidentes a los que están sometidos, a esos incidentes que nos afectaron como empresa y con la causa raíz que se investigó de manera forense, podemos reforzar los controles que tiene la empresa y de esa manera podemos detectar y responder en tiempo real a los ciberincidentes con una detección temprana, ya que hemos estado aprendiendo de los incidentes que hemos sufrido. Y así disminuir de manera sustancial los subsecuentes incidentes. Cabe decir que para el análisis forense tenemos que establecer cuánta visibilidad tenemos a nivel sistema, porque
La idea del análisis forense es establecer la trazabilidad desde que llegó desde que se sufrió el incidente hasta cuando fue que ingresó, que es muy importante saber por qué. Porque fue que una vez que tenemos controles establecidos en la empresa, aún así un atacante pudo entrar, pudo moverse dentro de la infraestructura y por eso necesitamos visibilidad, ya sea a nivel red, sistema, usuario, archivos. Ese tipo de visibilidad que nos permiten nuestras plataformas de monitoreo es esencial para poder saber qué fue lo que sucedió y poder robustecer posteriormente a partir de la causa raíz y el análisis de la causa raíz. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿quién ejecuta esta función de respuesta? Pues tenemos un equipo de respuesta a incidentes. Esto puede ser a través de empleados, puede ser un modelo de empleados donde tienes un equipo interno que se dedica a este tipo de investigación de incidentes. Tienes un modelo híbrido donde puedes, dependiendo del impacto del incidente, puedes subcontratar una parte para que dependiendo del nivel de afectación que hubo en tu sistema, tú tengas un equipo destinado y adicional que le dé más poder a ese equipo que tienes. También puede ser tercerizado a través de un SOC y varios niveles de servicio. Si tienes un SOC como tal, un Security Operations Center, lo que puedes buscar también es una persona que le dé más poder a ese SOC sobre su capacidad de respuesta a incidentes y puedes buscar otro equipo adicional meramente para la respuesta a incidentes y la investigación forense de tales incidentes. Luego tenemos un perfil tecnológico. Estos recursos humanos, ¿qué necesitan saber como tal? Tienen que tener base de forense digital, investigaciones cibernéticas, peritajes forense y presentación de pruebas. ¿Por qué? Porque no sabemos el impacto real de un incidente hasta que lo investigamos, hasta que lo analizamos. Y es muy importante que toda la evidencia que se pueda adquirir tenga un fundamento forense y que se pueda respaldar en una corte o ante un regulador o bajo petición de algún reclamo de aseguradora, ¿no? Entonces también debemos tener la integridad en el manejo de la evidencia digital, saber de dónde vino, si se mantuvo la integridad de la evidencia, si nunca se cambió. Ese tipo de elementos es impedante para poder dar una conclusión bien fundamentada sobre el incidente. También tenemos conocimiento de tecnologías como EDR, Endpoint Detection and Response, IDS, IPS, firewalls, o sea, perimetraje, ese perimetraje que tenemos en la infraestructura, esos endpoints, esas computadoras, esos servidores, cómo tenemos visibilidad, podemos saber, podemos accionar medidas de contención, de erradicación en el momento, podemos extraer artefactos que se encuentran en el sistema, información que se encuentra en el sistema para dar una solución al qué, cómo, cuándo y dónde. También tenemos elementos como criptografía y análisis de malware, porque también a medida que avanza el tiempo, también los atacantes refuerzan sus técnicas y sus tácticas para poder utilizar métodos métodos para poder disuadir nuestra detección. Desde criptografía hasta nuevos tipos de malware que lo que buscan es de manera modular establecerse y casi automatizada establecerse dentro de nuestra infraestructura sin que lo podamos detectar. También necesitamos conocimientos sobre correlación de eventos. En este caso es muy conocido SIEM, la tecnología SIEM, para poder saber cuáles son los eventos de seguridad que están activos dentro de la empresa y poder detonar una investigación a sistemas potencialmente comprometidos. Como tal, en la medida de que podamos hacer en un futuro cambiar una perspectiva reactiva a la investigación de incidentes a una más proactiva, a empezar a lanzarse a investigar sistemas potencialmente comprometidos, a medida que podamos hacer ese cambio, pues vamos a poder comenzar a mejorar en verdad y tener una organización resiliente ante los ciberincidentes. Luego tenemos perfiles adicionales. Como habíamos mencionado, la perspectiva dentro de un ciberincidente pues depende mucho también de otras unidades del negocio. También depende de los requerimientos regulatorios a lo que está sometido nuestra empresa. Si tenemos regulaciones como GDPR, pues filtración de datos puede causar un impacto muy grande en nuestra empresa como tal. Entonces tenemos que
como equipo de respuesta a incidentes tenemos que tener presente ese tipo de riesgos que pueden causar un verdadero impacto a nuestra empresa y por ende también necesitamos al momento del análisis tener estos elementos presentes para poder responder a preguntas. Ok, se encriptó un servidor, pero se filtró información, se comprometieron credenciales de correo electrónico de una persona de la empresa. Ok, esa persona de la empresa tiene ese recurso, tiene acceso a información confidencial, tiene acceso a información de terceros. Y también tenemos que saber la normatividad legal e internacional, así como Data Protection, como lo habíamos mencionado con el GDPR, y auditoría y documentación de procesos, porque tenemos que identificar si fallaron controles, qué controles fueron los que fallaron como tal. Luego tenemos cómo podemos respaldar ese conocimiento. Pues existen varias certificaciones que nos ayudan en temas de forense digital y respuesta a incidentes, que es DEFIR, como se conoce, ya sea en monitoreo de detección o análisis de amenazas, el threat hunting, o buscar este tipo de amenazas que han sido accionadas en nuestro sistema. Esas certificaciones vienen de varias instituciones. Tenemos instituciones como el SANS, tenemos instituciones como Easy Council o la ISC 2, que también nos ayudan a fortalecer el conocimiento que acabamos de mencionar para poder realizar ese análisis profundo y forense que se necesita para poder responder a la más minuciosa pregunta sobre un impacto de un incidente. Siguiente slide. Luego tenemos cuál es el mensaje a los colaboradores que se les puede ir dando en este momento. Bueno, adherirse a las políticas de la empresa, establecer lineamientos bajo el uso del equipo de cómputo, limitar el uso personal si se puede, usar una solución de almacenamiento aprobada por la compañía, utilizar dispositivos aprobados por la empresa y el departamento de TI y comunicarse con el departamento de TI en caso de que se requiera utilizar otro tipo de dispositivo, crear una conciencia de la seguridad de la información en un ambiente de trabajo remoto. Es muy importante que nos preguntemos cuándo fue la última vez que hicimos una campaña de concientización y más aún con este tipo de nuevo ambiente remoto sobre la infraestructura, porque ahora tenemos computadoras, tenemos tablets, tenemos dispositivos móviles que están en infraestructura de red, la cual no tenemos tanto control como nos gustaría tener. En caso de identificar algún comportamiento anómalo, tiene que tener canales de comunicación a los cuales se le puedan reportar ese tipo de comportamiento anómalo. Y utilizar los canales de comunicación, como había mencionado, establecidos para reportar incidentes cibernéticos. Entonces, con esto concluimos esta parte. Vamos a pasar a la siguiente sesión. Te lo entrego a ti, Nacho. Sí, sí, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha Sí. perfecto. Vale, bueno, muchas gracias, Mafe. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los asistentes y gracias a mi equipo por esta presentación. Pero antes de entrar a la sección de Q&A, déjenme hacer un recap o un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es que yo creo que hemos hablado de muchos puntos, pero finalmente lo he resumido en 4, ¿no? Lo primero que hemos hablado es de delitos cibernéticos y de los vectores de ataque que estamos viendo pues, recientemente, pero esto va cambiando y esto no se puede decir que no vaya a haber nuevos vectores de ataque, pues esto está en evolución constantemente porque los atacantes, pues créanme que no se quedan, que no se quedan parados. El segundo de los temas hemos hablado de gestión de riesgos. Yo creo que es muy importante. Cualquier riesgo hay que gestionarlo. Un riesgo no solamente es identificarlo y ahí me quedo. No, los riesgos se tienen que prevenir, que detectar y que responder. Cualquier tipo de riesgos. En particular, los riesgos de cibercrimen es muy importante lo que es la respuesta, que es lo que hemos hablado en esta sesión. Pero creo que es la respuesta que les quiero hacer o el comentario es que tienen que existir protocolos de gestiones de riesgos, ya sea por COSO, por estándares ISO, pero tiene que haber también la respuesta y tiene que haber unos manuales compañía o protocolos de compañía para ver cómo se responden a este tipo de problemas o de riesgos que se materialicen. Por eso es importante ese modelo de gestión que comentaba Sandra a nivel compañía, o a nivel organizacional, que como hemos llamado, para responder, y cómo todos los stakeholders de la compañía deben estar coordinados y deben de saber qué es lo que hay que hacer en tiempo y forma para responder
en tiempo y forma y eficientemente a un ataque de cibercriminalidad, y yo les recomiendo que lo tengan como manual, como protocolo o como política corporativa, lo que se denomina en el argot la gestión a un ataque cibernético. Hemos hablado también de investigaciones forenses. Yo una recomendación como forense les puedo decir, no le tengan miedo a una investigación forense, no le tengan miedo o internamente o con terceros en hacer investigaciones forenses, porque es importante saber, como decía Derek, el qué, el cómo, el dónde y sobre todo también y el cuánto, ¿no? Entonces creo que es importante dejar un poquito el tabú o el miedo a la investigación forense o la palabra forense, como que nos da un poquito de recelo o de cierto miedo, ¿no? Hemos hablado también de un componente que comentaba Derek, del data protection, el GDPR, la protección de datos personales. Por supuesto que es fundamental en cualquier respuesta contemplar bien, primero, qué política tienen ustedes de protección de datos personales. Entonces es una parte, una consideración que se debe de tomar, por supuesto, en cualquier respuesta a un incidente. Ya hemos hablado de los perfiles que se tienen que tener para hacer una respuesta a un incidente, y Derek yo creo que ha explicado pues, pues muy bien todo lo que los perfiles, las certificaciones. Hemos hablado de pólizas de seguros. Bueno, la póliza de seguros de los temas del cyber, efectivamente, sí hay muchas compañías de seguros que emiten o que prestan a los clientes el servicio de cyber, pero tampoco hay tanta cultura de recuperación del seguro, de las pólizas de cibercrimen, ¿no? Es un tema que yo creo que cada vez más se va a ir poniendo de moda en el mercado. Hablaba también Derek del SOC, el tema del Security Operating Center, y cómo estamos viendo que ahora los SOC también están incorporando pues la parte forense, ¿verdad? Dentro de lo que es estos SOCs. Entonces yo creo que ya con este gran panorama que hemos hablado el día de hoy para los últimos 12 minutos que tenemos, vamos a entrar ya en las preguntas y respuestas. Bueno, la primera pregunta que me decía un participante es si le vamos a compartir las encuestas de las que hablé inicialmente. Por supuesto que sí, les vamos a compartir las encuestas de que hablaba, y también me está preguntando si les podemos compartir esta presentación de este webinar, de este webcast. Por supuesto que sí, entonces cuenten con eso, les vamos a compartir esa información. Otra pregunta que nos están preguntando es ¿qué tipo de medidas se pueden tomar actualmente para prevenir o impedir eventos de pérdida o robo de información por empleados que están trabajando en remoto? Yo creo que ya hemos dado quizás algunas respuestas a estas preguntas, pero si quieren voy a dar paso a Derek para que concrete o puntualice el tipo de medidas que se pueden tomar para prevenir y para impedir que se robe información por empleados en remoto. Por favor, Derek. Gracias, Nacho. Ahí particularmente lo que tenemos que entender es, uno, cómo está esa infraestructura para poder saber qué tipo de visibilidad tenemos que tener, cuáles son los vectores y la información que más te interesa, o sea, la información que como empresa ya sea confidencial o que genera un impacto, porque tenemos que entender, uno, qué tipo de sistemas tienes para generar ese tipo de información. Si te refieres a información de correo electrónico, si te refieres a información que tienes tú en repositorios particulares o herramientas de colaboración de la empresa, o así también información financiera que se encuentra en tus sistemas como tal. Aquí lo que tenemos que buscar también es, ahora que estamos en un ambiente remoto, qué visibilidad y qué controles has implementado en esa infraestructura que está de manera remota. Porque el día de mañana lo que queremos saber también es si podemos monitorear esa infraestructura, si ya hay controles establecidos, bloqueos de USB, etcétera, ya establecidos dentro de la política y como tal el GPO que se conoce de Windows en este caso. Si tenemos ese tipo de elementos que nos ayudan a bloquear ese tipo de accesos, ese tipo de transferencia de información, ya sea por medios físicos, y una vez que tenemos de una capa física podemos pasar ya a la capa de software, a qué conexiones se está conectando ese dispositivo, qué tipo de conexiones a otros correos electrónicos tenemos, y también asociarnos con nuestros protocolos de actuación de DLP, de Data Loss Prevention, para poder posteriormente robustecer nuestra infraestructura y llegar al monitoreo que queremos desear y evitar ese tipo de robo de información. Aquí la realidad es, todo depende de la visibilidad que podamos tener de esa infraestructura remota.
Muchas gracias. ¿Me escucháis? Sí. Muchas gracias, Deri, por la explicación. Otra pregunta que nos están haciendo es, ¿hay grandes diferencias entre usar VPN desde el PC personal en casa y conectarse al PC en la oficina a usar el PC corporativo en la red en casa para conectarse a través del VPN a las aplicaciones corporativas? Entiendo que más que una pregunta es una afirmación, y bueno, pues efectivamente, pues hay grandes diferencias. Quizás el asistente está aclarando y pues te damos la razón pero si quieres, Derek o Fabián o Santiago, pues sí, efectivamente hay grandes diferencias, pero si quieren ya para explicar esas diferencias, Derek, ¿quieres comentar algo al respecto? Porque no es pregunta, es una afirmación. Sí, aquí la diferencia es sumamente clara y obviamente dependerá de la infraestructura de cada empresa, pero desde una perspectiva, o sea, uno no tiene mecanismos o controles dentro de la infraestructura, dentro de esa computadora personal, ese dispositivo personal. Es muy difícil para mí como empresa poder reforzar alguna política o algún control de seguridad dentro de un dispositivo al cual yo no tengo acceso o visibilidad, porque uno, no tengo una política de bring your own device y tampoco he implementado mecanismos para el monitoreo, para el accionamiento de controles de seguridad y también así para poder hacer una investigación posteriormente en caso de surgir algún incidente. O sea, no tengo ese tipo de control, ese tipo de visibilidad en un dispositivo personal. Entonces, tendría que cambiar yo como empresa esos mecanismos para estas instancias donde las personas usen su dispositivo su dispositivo personal para conectarse a mi VPN. Así tienen que tener en consideración que una vez que tienes un dispositivo personal conectándose a una VPN, se va a conectar a tu infraestructura y como tal va a tener acceso a esa red como tal. Entonces, a medida de que podamos controlar qué tan seguros están esos dispositivos, nos dará más confianza para poder permitir la entrada de ellos a nuestra infraestructura. Perfecto. Muchas gracias, Derek. Sí, ya la persona está haciendo las preguntas y muchas gracias por las preguntas y ya Derek creo que las ha contestado. Otra de las preguntas que nos están haciendo y creo que también es muy interesante es buenos días en cuanto a la evaluación de los riesgos en el vector de ataque de la nueva normalidad. ¿Qué vulnerabilidades han sido detectadas en cuanto al VPN Pulse Secure? No sé si Derek o Fabián o Santiago quieren contestar algo al respecto. Si quieres, yo la contesto. Hola. Sí, gracias Fabián. Vale, perfecto. Como tal, Pulse a principio de año presentó una vulnerabilidad por la falta de un parche de seguridad en sus servidores, ¿vale? No voy a entrar al detalle del CV, porque principalmente cuando tú tienes una vulnerabilidad, tú puedes encontrar en las bases de datos de vulnerabilidades el CV específico para encontrar los pasos que debes seguir para hacer estos parcheos o estos niveles de seguridad. Aquí el mensaje a donde iría, no solamente con la VPN, sino con toda tu plataforma, teniendo también en cuenta el hecho de que ya pasó hace un tiempo, que fue WannaCry. El principio de todas estas vulnerabilidades está en que cuando son descubiertas pueden ser un 0-day, pueden ser un nivel alto de perfilamiento que puede atacar a tu infraestructura, y las empresas cuando lo detectan lo que hacen es generar estos parches para mantener tu infraestructura en la medida segura. Entonces el mensaje aquí, antes de decir algo específico sobre VPN, es específico sobre toda tu infraestructura, es garantiza que tu infraestructura tenga un sistema que gestione estos parches o garantiza que tu sistema esté al último día de los parches de seguridad. Muchas gracias, Fabián. No sé si Santi o Derek queréis puntualizar o pasamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Nacho. Fabián, muy bien, muy acertado lo que comentas. Adicionalmente, lo que recomendaría ahí como empresa es que si ya tienes identificado esos vectores de ataque y esa superficie de ataque que tienes en tu infraestructura, lo mejor también es adherirte o asistirte
de ciberinteligencia, de servicios de ciberinteligencia, que también te ayudan como empresa a poder tener visibilidad de qué se está explotando ahora allá afuera, cuáles son las vulnerabilidades más explotadas y poder accionar mecanismos y poder aprender de eso, de esa inteligencia para poder robustecer tus controles y tus mecanismos de parcheo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora? Sí, te Ah, ok. escuchamos. Hola, perdona, Mafe, es que no sabía. Pues muchas gracias. Pues mire, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a las personas que nos preguntaron, muy interesantes. Sí, en el tema del chat, sí nos están diciendo bastante de los asistentes, pues que compartamos la información, o que si esta información de este webcast va a estar en nuestra página de EY, pues decirles que ahí Mafe, pues sí, vamos a socializar pues esta presentación para que todos ustedes la tengan. Y bueno, repito, no hay más, déjame ver la última pregunta, no hay más preguntas. Ah, bueno, sí, nos están diciendo que las explicaciones fueron muy claras. Muchas gracias por la claridad a los panelistas. Pues ya yo creo que vamos a dar pues ya por terminado. Teníamos todavía 3 minutos. Solamente me queda darles las gracias por la participación. Prácticamente todos los participantes han estado hasta ahora estando con nosotros. Luego, muchísimas gracias por estar. A mí simplemente me queda decirles 2 cosas. Primero, gracias, estén sanos, como dicen, be safe. Pero sí me gustaría decirles que este tema de modelo de respuesta, este tema de protocolo de respuesta, miren a ver cómo lo tienen diseñado y cómo lo tienen estructurado dentro de vuestras compañías. Yo no quiero hablar de casos en particular, pero sí lo que hemos visto muchas veces cuando se nos llama a los expertos para que abordemos un tema de ciberrespuesta. Hemos visto muchas ocasiones que las compañías han tomado quizás alguna decisión alguna vez precipitada, han tomado alguna decisión que luego es contraproducente cuando tenemos que hacer la investigación forense, como Derek y Fabián y Santiago les contaron, y Sandra. Y muchas veces lo que hemos visto es que no hay una coordinación, una gestión a nivel organizacional de cooperación entre los equipos, entre los stakeholders de un ataque, ¿verdad? Vemos que hay una descoordinación, vemos que no hay una comunicación asertiva, vemos que no hay una planificación. Entonces yo les diría que la mejor manera de no especular, la mejor manera de no hacer planificaciones rápidas o hacer las cosas ya just in time y vamos a hacerlo ahora rápido, yo creo que tengan un documento, tengan un protocolo, tengan un planteamiento empresarial, corporativo, que les digan cómo hay que hacer las cosas ante un ataque, ¿no? Que es lo que se llama el Cyber Breach Response Document Plan. Vean cómo lo tienen, hagan un análisis y lo tengan bien documentado. Eso es un poco mi último comentario en este minuto, las 9:59. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de recibir una nueva pregunta. Esperen un segundito y a ver si en este minuto la respondemos. No, nada más. Me dicen que les dejemos la presentación. Por supuesto que así será. Es para ustedes, es para que la tengan, es para que la lean y cualquier cosa estamos a las órdenes. De verdad, millones de gracias también a mi equipo por la excelente presentación. A todos ustedes, cuídense mucho y buen fin de semana. Adiós.